Amados, me gustaría que me acompañen al libro de Eclesiastés, capítulo 10. Eclesiastés, capítulo 10. En esta mañana voy a hablar sobre moscas en el perfume. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Dios bendiga su palabra. ¿Ha luchado alguna vez con las moscas? Más en los días de calor. Los perfumistas de aquel entonces trabajaban muy arduamente para lograr una fragancia exquisita. Las composiciones de las fragancias con los aceites y las flores aromáticas componían el perfume delicioso que se comercializaba y se vendía en aquel entonces para tres usos importantes. Primero era cuando se compraba un perfume que se lo encapsulaba, se lo ponía en un nardo, que era como una cápsula cerrada, como de un mármol, ¿sí? Y ese perfume, esa fragancia tan exquisita, tan ultra concentrada, era para el día de bodas. Era un perfume muy especial. Ese perfume para el día de bodas era tan fuerte, tan intenso, que las bodas y las ceremonias de bodas hebreas a veces duraban hasta 30 días. Y la fragancia tiene que ser muy intensa. A veces nos compramos un perfume que dura medio día y ya no lo sentimos más, ¿no? Pero esta fragancia es bien intensa. Entonces un perfume era para el día de bodas. Otro perfume muy importante era para el día de la sepultura. Era un perfume que se ungía a los cuerpos justamente para evitar que la descomposición contamine. Es imposible que no salga o no contamine el olor, pero como un ritual especialmente se lo hacía para que un tiempo prolongado haya un buen aroma. También era un perfume muy caro. Y el otro perfume que era muy importante era un perfume que llevaba un ingrediente más, que es aceite de oliva, que se decía el perfume de la unción, el aceite de la unción, con aromas. Por eso tiene mirra, canela, acacia, el aceite de oliva, haciendo referencia de que era una fragancia muy especial, puesto que el sacerdocio debe tener olor fragante, olor rico, sabroso, en cuanto a después de haber ministrado el sacrificio de los animales. Era un perfume que debía agradar y llenar el lugar. Entonces los perfumistas tenían una ardua tarea, tenían una gran tarea, pero ellos tenían que hacer estos perfumes como en grandes pailas, en grandes ollas, ¿sí? Porque de allí ellos fraccionaban y comercializaban. Entonces, lograr la exactitud del perfume, lograr la exquisitez de la fragancia, llevaba mucho sacrificio. Pero en días cálidos, Palestina y todos los lugares, Jerusalén, los lugares de Oriente por lo general son muy cálidos, son muy calientes también. Y usted se dará cuenta de que no hace falta tan solo que haya mucho calor para que haya moscas. Las moscas le atraen el olor. Usted nunca se puso un perfume y las moscas lo empezaron a seguir. ¿Por qué? Si me acabo de bañar, me eché perfume, no es señal de que está sucio, sino que las moscas le atraen mucho el olor. El olor, ya sea dulce, fragante, o el olor a descomposición. Pero las moscas, ustedes saben que
posan y dejan huevos y se transforman en larvas que luego se transforman en moscas. Pero ¿qué pasaba? Los perfumistas tenían que estar atentos porque eso era como una olla de aceite. Si las moscas venían atraídas por el olor y se posaban allí, no podían volver a salir, quedaban pegadas. Y al quedar pegadas, no podían aletear, entonces naturalmente morían. Pero las moscas muertas en el perfume del perfumista descomponían y traían mal olor. Y lo que tenía que hacer aquel perfumista no era otra cosa más que desechar, tirar todo porque se arruinaba. Eclesiastés, el rey Salomón, compara esto: las moscas muertas hacen heder, dan mal olor al perfume del perfumista. Dice, así una pequeña locura es estimada, es al que es estimado sabio y honrado. Hablar de qué serían las moscas, qué sería el perfume, qué es el cuidado que uno tiene que tener. Bueno, la Biblia nos enseña muchas de estas cosas. El apóstol Pablo dice que nosotros somos aroma fragante para nuestro Dios en Cristo Jesús. Somos aroma fragante, somos deliciosos para el Señor. Pero también hace referencia de que han sucedido cosas que evidentemente la Biblia muestra de que las moscas han sido señales de suciedad, señales de impureza, señales de inmundicia e incluso una herramienta de juicio de Dios en Egipto. Vamos a ver, por ejemplo, Éxodo capítulo 8. Cuando Dios había encomendado a Moisés a dar libertad al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto, dice Éxodo capítulo 8, versículo 20, forma parte de una de las 10 plagas. Jehová dijo a Moisés: levántate mañana y ponte delante de Faraón, y aquí que él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no me dejas ir, no dejas ir a mi pueblo, y aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, ¿qué cosa? Toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, asimismo la tierra donde ellos están. Acá hay la advertencia. Las moscas son enviadas como una señal de juicio de Dios cuando hay un corazón obstinado, cuando hay un corazón endurecido, cuando hay alguien que no quiere dar brazo a torcer ante la orden de Dios. En el caso de Faraón todos lo conocemos porque es históricamente muy fuerte. Hasta hubo películas acerca de los 10 mandamientos de Moisés, las 10 plagas, ¿no es cierto? Hubo películas, dibujos animados, historietas, muchas cosas que se han tomado de esta ilustración. Pero vemos nosotros de que acá resalta de que no todos iban a padecer el juicio de las moscas. Dice así el versículo 22, y aquel día, Dios siempre tiene un día, se dio cuenta, en toda la Biblia habla de un día, aquel día, ¿sí? En este caso sabemos que era el día que se iba a manifestar el juicio de Dios, como también nos espera aquel día, es el día del gran juicio de Dios, que muchos sin darse cuenta lo menosprecian o no lo estiman sin poner su vida en orden. En aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. ¿Qué dice Dios? Habla de una cobertura en un lugar para un pueblo que va a ser libre de este tipo de juicio, de moscas, ¿sí? ¿Para qué? Para que sepas, cuando llegue el día del juicio, es tarde, ya no se puede hacer nada, solamente saber, entender,
conocer que Dios es veraz y que todo lo que Él dijo es verdad. Lo que encontramos acá es lo que hace referencia a que tenemos un día establecido en que nosotros vamos a ver que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ese día ya no hay oportunidad para nada, porque ese día todos van a declarar que Jesucristo es el Señor. Aún hasta los que no creen, o los que dicen que no lo es, o a los que niegan, toda rodilla y toda lengua se doblará. Pero vemos que el versículo 23 dice: y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. El plazo es ¿cuándo? Mañana. Nosotros no sabemos qué sucederá mañana. Este es un contexto histórico que sucedió en Egipto con el faraón, pero tomando la lectura y la aplicación, nosotros sabemos que hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de salvación, hoy es el día de quitar las moscas muertas antes que echen a perder el cuerpo. Porque mañana es el día. ¿Será mañana el día? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Pero mañana puede ser el día. Pero lo que sí hace referencia es que habrá redención para el pueblo de Dios. Y acá vemos claramente que la advertencia fue hecha, el día fue señalado, y dice el versículo 24, cuando llegó el día, ¿no? Y Jehová lo hizo así. ¿Dios puede mentir? No, lo que él dijo es: y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas, como molestas, molestísimas. ¿Se dio cuenta que no es usted no el que padece moscas molestísimas? Molestísimas. Me imagino cómo habrá sido ese tipo de moscas, ¿sí? Esto es simplemente un contexto histórico para que nos ilustre lo que debemos aprender en esta mañana, como iglesia, como creyentes. Solamente la redención y la gracia se manifiestan en aquellos que obedecen y gocen en este lugar donde el pueblo estaba reunido, congregado. Era un lugar alto, una montaña, haciendo referencia de que Dios habita en las alturas y que es el lugar donde tiene protección para el pueblo. El faraón se endureció, no quiso obedecer, y Dios cumplió lo que prometió, y vino toda clase de moscas molestísimas, arruinando y poniendo, ¿qué cosa? Alteración, perturbación, desastre. ¿En dónde? Fíjese, sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de las moscas. Una locura en un hombre considerado sabio y honorable. Sabemos que nadie puede ser considerado sabio y honorable al menos que haya sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios, que haya nacido de nuevo y que la simiente de Cristo está en nosotros. Una persona que dice ser cristiana y vive locamente, haciendo cosas que no debe, no está evidenciando, no está mostrando que es una persona que ha sido renacida por el Señor. Pero un cristiano puede pecar, puede caer por la concupiscencia, porque todavía no hemos sido glorificados, no hemos sido transformados. Pero ¿cuál es el punto? Que apenas uno se da cuenta que ha pecado, cuando el Espíritu Santo te trae convicción y testimonio de pecado, de justicia y de juicio, y te dice: has pecado, es momento ideal, en ese momento, buscar el arrepentimiento, buscar el perdón y restituir el daño inmediatamente. Inmediatamente. Es como que si te estás cocinando algo riquísimo y todo el mundo está esperando que termine de cocinar y cae una mosca en el guiso. Me imagino que usted no mete el cucharón y la remueve para que siga allá adentro. Otro ingrediente más, gracias Señor Providencia, no lo va a decir así. Inmediatamente usted va a hacer un acto prácticamente reflejo por intentar sacar algo que usted considera que es inmundo y va a contaminar la comida. Por lo tanto, lo que hace referencia a las moscas no es otra cosa más que las actitudes, pensamientos y manifestaciones de nuestra carne, haciendo de que tome lugar en nuestras vidas
Y que si no resolvemos nuestros problemas, primeramente con Dios y con nuestro entorno, que es la iglesia, la familia, la casa, podemos ser nosotros factores contaminantes para muchas personas, incluso dice para el país entero. Y uno dirá, bueno, no es para tanto, no es mucho. Bueno, fue necesario un solo hombre en pecado que contamine toda la creación, Adán. Muy bien. ¿Qué vamos a entender de esto? La Escritura dice que sucedió lo que había dicho el Señor, inmediatamente arruinó todo lo que había, y vemos acá que esta realidad se cumple y se manifiesta con legalidad porque Dios lo ha determinado. Las moscas vienen a traer inmundicia, hacen heder, hacen dar mal olor, pudren, dice. Las moscas manifiestan suciedad. Cuando uno empieza a darse cuenta de que esto es así, dice, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para vivir de una manera santa? Bueno, siempre el apóstol Pablo hizo hincapié de que renovemos el espíritu de nuestra mente, que consideremos qué pensamientos hay. Y cuando nosotros descubrimos que hay pensamientos que no pertenecen a Cristo Jesús, los llevemos cautivos por obediencia a Cristo Jesús, sacándolos, expulsándolos a la manera de autoridad o ejercer autoridad. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos ha dado autoridad para que llevemos cautivos esos pensamientos, para que no nos contaminen. Una palabra que ha sido mal sembrada en el corazón, un pensamiento, una imagen, una visión, lo que haya influenciado y no ha sido debidamente evaluado y no ha sido debidamente examinado para saber si es genuino o es falso, si yo inmediatamente tengo ese pensamiento o esa palabra, voy a creerlo, y cuando lo he creído es porque ya echó raíces en tu vida, y cuando echó raíces por haberlo creído, tarde o temprano se va a evidenciar el fruto, que es un fruto corrupto, de corrupción, un fruto que va a traer verdaderamente desastre. ¿Qué ataca? La familia, el hogar. Cuando dice los campos, tu trabajo, el lugar donde trabajas. Cuando dice la tierra, el lugar donde habitas, el lugar donde te desenvuelves. Cuando dice tus siervos, está haciendo referencia a la producción, a lo que estás haciendo. Es para tener en cuenta esto, pero la palabra de Dios dice que una mosca muerta en el perfumista hace heder y mal olor, y el perfumista tiene que echar fuera ese perfume. Ahora fíjese usted que dice las moscas muertas. ¿Cómo dice primero que eran? Moscas muertas. Esas moscas muertas son moscas que se han asentado en el perfume y se murieron allí. Ahora, en Egipto las moscas no estaban muertas, estaban bien vivitas, ¿no? Porque según que dice cómo eran las moscas, molestísimas. Nosotros sabemos que las moscas molestas son porque invaden nuestro rostro. ¿Sí o no? A veces puede andar por el brazo y uno siente una pequeña picazón y se la saca, pero nos molesta cuando se nos mete en los ojos, en la nariz, en la boca o en el oído, ¿sí o no? Es molesto, ¿no? ¿Alguna vez a usted le entró un mosquito o una mosca chiquita en el oído? ¡Qué bendición! Ese es un tormento terrible, uno pierde el equilibrio, no sabe qué hacer. El cuerpo es como que hace un anticuerpo, expulsa un poco de cera para eliminarlo, ¿no? Algunos tuvieron que ser ayudados. Pero las moscas molestísimas es cuando nos fastidian, cuando nos ponen los nervios de punta, cuando hacemos de todo, pero las moscas avanzan contra nuestro rostro. Y es la parte que más molesta. Ahora, una cosa es moscas muertas y otra cosa es moscas molestas. Eso dice la Escritura. Hay cristianos que han dejado pensamientos que pudran tu manera de ser porque se les murieron en la fragancia, en la unción, en la nueva vida que te dará. Hay cristianos que han escuchado algo, han visto algo, han sentido algo, han percibido algo, incluso han sido influenciados por fuerzas mentirosas de las tinieblas. Y en vez de llevar cautivos esos pensamientos, inmediatamente los ha sembrado. Y cuando les dio lugar, esas moscas murieron en ti. Y tarde o temprano comienzan a contaminar. El pecado es tan sucio que se da cuenta y se evidencia en la vida del cristiano.
¿Usted se dio cuenta de que Dios jamás ocultó un pecado de los grandes hombres de la fe en la Biblia? Ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de David, ni de Moisés. Nunca la Biblia ocultó un pecado por decir que eran los patriarcas, los hombres grandes de la fe. Los mostró. David, el rey más amado, el rey más estimado, incluso que ha sido puesto por dirección profética como el que en el trono de David se sentará el Cordero, Jesucristo el Señor. Ese rey David, que por cierto era un teólogo, porque todo lo que escribe los salmos es una descripción impresionante de quién era Dios, aquel hombre conforme al corazón de Dios, no todas las cosas las hizo correctamente. Hizo cosas tremendas David, pero por la gracia y la misericordia de Dios, siempre tenía alguien que le amoneste y que le diga lo que tenía que hacer. Cuando David tomó astucia para hacerse pasar por loco, cuando David tomó una mujer que no le correspondía, cuando David mandó matar a ese esposo de la mujer para callarse, cuando David se hizo al pueblo, incitado por Satanás. Ustedes fíjense, pero ¿qué encontramos aquí? Que inmediatamente el Señor le decía lo que había hecho de mal, y David escribió, compuso uno de los salmos más preciosos que nosotros cada vez que cometemos pecado nos vamos a arrepentir, del Salmo 51. Y leemos un salmo que solamente podemos entender que David pudo haber creído, entendido y vivido el verdadero arrepentimiento. Por eso él comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Y acá vemos que David identifica la maldad y la suciedad de ese pecado, porque David dejó que las moscas se posen sobre la unción de él, sobre el perfume, sobre la gracia que Dios le había dado. Pero esas moscas murieron en él. Por eso es que llevaron a cometer algo que estaba ante los ojos de Dios mal, y que terminó siendo amonestado por un profeta, porque saben, arrepentirse no es que alguien te lo descubre, sino cuando de corazón lo confesas antes que otro te descubra. Pero cuando alguien te lo descubre por orden de Dios, una persona puede quebrantarse y reconocer, o puede decir: no, yo no lo hice, yo no soy, me están culpando mal. Cuando una persona busca el verdadero arrepentimiento, verdaderamente confiesa, porque la primer señal, o el primero que te hace sentir que estás mal, es el Espíritu Santo de Dios. El peligro es permanecer en el pecado. Si el perfumista ve que se siente una mosca, inmediatamente él la saca, no hay ningún problema, no contamina, no va a traer ningún problema al perfume. Pero si él se descuida y las moscas mueren, empiezan descomposición, empiezan a heder y empiezan a traer mal olor, contaminan todo, no tiene otra cosa más que desechar ese perfume. ¿Cuántas personas han sido personas que han recibido preciosas cosas de parte del Señor, pero que hoy están más inactivos, como si fueran los muertos que están en el cementerio? ¿Por qué causa estás inactivo? ¿Por qué causa estás sin amar a Dios? ¿Qué es lo que provoca la separación? ¿Qué es lo que provoca ese estado de sentir que estoy sin nada? No tengo nada. Bueno, hoy el Señor te está diciendo, porque no escuchaste la voz de consejo, no escuchaste la exhortación que se te dijo, o que te dijo el Espíritu Santo, o que te dijo por medio de alguien que el Señor utilizó para decirte: es pecado lo que estás haciendo, arrepentir. Cuando yo insisto, cuando yo me pongo obstinado, cuando yo digo creer y saber que lo que estoy haciendo está bien, o pensar que nadie va a saber que yo estoy ocultando algo terrible, o creerme o engañarme a mí mismo pensando que bueno, Dios me va a dar una mano después y me va a ayudar. Hermanos, eso es dejar que las moscas mueran en tu pensamiento. A diferencia de las moscas de Egipto, que eran molestísimas, que perturban, y especialmente tu dignidad, tu rostro, tu faz, tu cara. Cuando alguien es tentado, dice la Escritura, el apóstol Santiago, no diga que alguien es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, sino que cada uno por su propia concupiscencia es atraído y seducido, y después que ha accedido a la tentación, entonces da luz al pecado. El peligro más grande es endurecer el corazón como Faraón,
El peligro más grande es no confesarlo. El peligro más grande es dejar que las cosas sigan como si nada sucediese. Veamos lo que dice, por favor, Isaías capítulo 7. Y vamos a ver soberanía de Dios en este caso. Isaías capítulo 7, el versículo 18. Isaías 7, 18. ¿Qué dice? Y acontecerá cuando. Otra vez vuelve a decir aquel día. Hermanos, nunca se olvide que viene un día. Hay un día señalado por el Señor. Hay un día. ¿Sí? Pero ya es tarde. Hoy es el día. Puede ser mañana, pero hoy es el día de arrepentirme. Hoy es el día de salvación. Dice, acontecerá que aquel día, ¿qué hará Dios? Dígalo fuerte, ¿qué hará? Porque usted no sabía que Dios iba a hacer. Silba, ¿no? Canta, toca instrumentos. Es Dios, porque no lo puede hacer. Pero Él silbará. ¿Y qué hará? Dice, fíjese, silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, lo último de Egipto, lo último, lo más inmundo. El fin de los ríos, ¿saben qué es? Es cuando ya desemboca, es como vendría a ser toda la inmundicia, toda la suciedad va a ir allí, a ese lugar. ¿Sí? Ese lugar donde desencadena todo, allí. Bueno, allí están las moscas. El Señor silbará, no va a buscarla, Él silba, da la orden. Él permite, es soberano. Él dice, perfecto, ¿no quieres cambiar? Muy bien. Silbará, dice a las moscas que están al fin de los ríos y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Autoridad del Señor. Uno puede decir, bueno, es que Dios me va a ayudar a salir de este trauma, de este problema. O Dios es bueno, es amoroso, me va a perdonar, va a saber entenderme. Pero no, mis amados hermanos. Acá vemos nosotros que en la autoridad y soberanía de Dios, Dios es como un Dios juez justo, aún ejercita su juicio para corrección sobre la vida de aquellos que están equivocados. Entonces, ¿cuáles son las locuras que se consideran como moscas en el perfume del perfumista? ¿Has tratado mal a alguien? ¿Has ofendido con tus palabras? ¿Has calumniado a alguien? ¿Has mentido? ¿Has exagerado algo que no es cierto? ¿Has prometido y no lo has cumplido? ¿Has faltado el rol de padre, de madre, de esposo, de esposa, de hijo? ¿Has faltado el rol que Dios te ha encomendado? Cada cosa que pensamos que nada sucede porque es cotidiano, porque en el siglo XXI, en la era del humanismo, todo se puede, todo se permite, pareciera de que nada es importante, sino lo que yo piense, lo que yo sienta, lo que traiga a mí confort y comodidad. Estamos equivocados. Cada actitud, cada pensamiento, cada palabra, cada acto que haya sido fuera del conocimiento de Dios se manifiesta como una mosca en el perfume. Tarde o temprano comienza a contaminar tu vida, tu familia, tu casa, tu trabajo, tu entorno, todo lugar donde estás. Entonces hoy podemos entender de que el hombre verdaderamente tiene responsabilidad ante los ojos de Dios. Que Dios en su gracia infinita obra porque es soberano, pero no quita la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Dios en su providencia te provee el agua, pero si tú no te quieres bañar es responsabilidad tuya y la enfermedad puede venir por no bañarte. Dios te provee la comida, pero si tú no quieres comer es problema tuyo y la falta de alimento te mata. Dios te provee de seguridad, pero si tú prefieres andar exponiéndote en peligros, es decisión tuya. Dios te da un hogar, pero si tú decides destruir el hogar, es decisión tuya. Dios te ha dado administración de tus bienes, del trabajo, del dinero, pero si tú no lo administras correctamente, es una decisión tuya. ¿Y por qué cuántas veces nosotros tenemos que tomar decisiones correctas ante los ojos de Dios? Tenemos inclinación permanentemente para hacer lo malo y concluimos haciendo lo malo, es porque evidencia que mi vida espiritual no está fuerte. Termino haciendo lo que no quiero,
termina haciendo que la carne predomine. Por eso Pablo, al darse cuenta de que la ley del pecado estaba en él, le decía: yo no entiendo por qué hago lo que no quiero, y lo que tengo que hacer no lo hago. Cuando él entendió y dijo: sé que el que hace esto no soy yo, sino el pecado que mora en mí, inmediatamente él dijo: sé gloriarme en mis debilidades. Quiere decir que él sabe reconocer que lo que él es limitado, lo que él es débil, lo que él no puede, se somete al gobierno de Cristo, para que entonces en Cristo todo lo pueda. Una mosca en el pensamiento de una persona puede ser el engaño que uno puede tener de pensar que nosotros tenemos derecho. Y el humanismo, esto es muy fuerte. Salir a decir con pancartas de la calle, decir: el ser humano no tiene derecho. Porque la Biblia dice que el hombre no puede hacer nada. No tiene ningún derecho. El pecado ha manifestado que la condenación es un acto de justicia divina. Por lo tanto, el hombre no tiene ningún derecho. Pero nosotros pensamos que sí tengo derechos. Y cuando yo quiero poner por encima mis derechos, estoy yo infringiendo principios absolutos de Dios, de que el hombre no puede hacer nada si no es por la obra de Jesucristo en la vida de la persona. Pero ¿qué entendemos acá? De que una mosca muerta en el pensamiento de una persona es cuando alguien, creyendo que tiene derecho para hacer algo, toma protagonismo, intenta robar la gloria de Dios. Esto es un error. Esto es tremendo. Estas moscas muertas verdaderamente se manifiestan por rebeldía y son molestas, ¿no? Molestísimas. Atacan permanentemente. ¿Qué es lo que tenemos que entender? El pecado huele mal en el cristiano. Se siente. Se lo percibe. Porque el pecado es inmundo. Y cualquier persona que está en santidad percibe el pecado de la persona. Pero también tenemos que entender que ese pecado que se evidencia, que se muestra, solamente lo hace para que nosotros busquemos el arrepentimiento y la dependencia del Señor. Pero ¿de dónde viene todo esto? Es importante identificar la gravedad o la profundidad de lo que significan las moscas muertas en el perfume del perfumista. La palabra de Dios identifica que un pueblo enemigo de Dios, el pueblo de los filisteos, ¿conocen los filisteos? Ellos tenían, entre tantos dioses paganos, tenían el dios Ecrón. ¿Cómo se llama? Ecrón. Este dios Ecrón es conocido como el dios o el señor de las moscas. Ecrón, en su imagen, tenía alas de moscas. Josefo, el historiador, identifica mucho más profundamente con el nombre que dan los filisteos a este dios Ecrón, llamándole Baal Zebú, que significa señor de las moscas. De allí viene el derivado del nombre Beelzebú. Y Beelzebú para los filisteos, o Baal Zebú para los filisteos, era una divinidad para ellos, una deidad, una deidad para ellos, que hacían referencia a que era el Dios de los milagros. Por eso es que cuando Jesús hacía milagros decían: por Beelzebú, echa fuera y hace estos milagros. Porque aducían de que Beelzebú era el Dios de los milagros, porque la tendencia curativa, de acuerdo a la costumbre que tenían estos pueblos paganos, era que cuando había heridos de los guerreros, se ponían justamente larvas de moscas, para que eso que producía una repulsión en el cuerpo hacía que se cicatrice. Estas cosas que ellos veían, decían: pues es un milagro del dios Ecrón. Si no me da mal recuerdo, hay una película, creo que es Gladiadores, que lo sanaban, no sé si la parte en este cuerpo, que le ponían larvas en la herida para que se sane. Pero entendemos de que estos contextos culturales tienen mucho que ver en cuanto al ataque y el afecto de la vida espiritual, porque cuando alguien está siendo influenciado en pensamientos y dándole lugar a que esas moscas muertas
que proviene nada más y nada menos de la idea de Belcebú, del señor de la mosca, que contamina tu vida, es lo que trae la destrucción de la familia, del hogar, del bienestar de tu casa, de la comunión con el Señor y por supuesto la separación, porque Dios es santo. Acá es donde tenemos que interpretar nosotros cada vez más. Si yo entiendo que hay en mí pensamientos que me están consumiendo, pensamientos que están haciendo de que yo esté distanciado por un hermano, pensamientos que me hagan pensar de que, o que me hagan sentir rechazo hacia una persona, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo o en la misma iglesia. ¿Saben qué es lo más terrible que está pasando en este tiempo en la iglesia del siglo XXI? Es la gran cantidad de enemistad que hay dentro de la iglesia. Una enemistad terrible. Y esos acuerdos que son llamados unidades son ni más ni menos expresiones de hipocresía para sacar ventaja. Pero la expresión de amor, la expresión de unanimidad, la expresión de cuerpo, cada vez está más lejano. ¿Por causa de qué? De que predominan pensamientos que no son de Jesucristo, sino que provienen de Belcebú. Son pensamientos que contaminan. Una persona puede preguntarse, ¿qué le pasó a este hermano tan precioso que era? Un hermano tan entregado, un hermano que sonreía, y hoy está totalmente silenciado, alejado, cabeza baja. Un hermano que no disfruta de nada, un hermano que evidencia claramente que no tiene ninguna relación espiritual con Cristo, porque no ora, no lee la Biblia, no comparte, no adora. Es natural. A veces algunas personas creen que en la congregación no se evidencia. Hermanos, la Escritura dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ante su presencia. Y cuando invocamos su presencia, todas las cosas que están ocultas salen a la luz. Y la evidencia es de que, hermanos, hoy es el día, porque mañana ya puede ser el fin. Hoy es el día, mañana es el día que el Señor cumple. Y cuando llega el día del Señor, no hay más oportunidad. Es una verdadera conversión, no nominal, no institucional. Me he convertido porque voy a una iglesia. Amados hermanos, la vida de un verdadero hijo de Dios es alguien que rechaza la inmundicia del pecado y la odia como Dios odia el pecado. Y se deleita en ¿qué? En poner en práctica lo que el apóstol Pablo dice permanentemente, en renovar el espíritu de tu mente. Haciendo referencia de que todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo deseable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar, ejercicio espiritual de un hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿se podrá salvar el perfume a tiempo? ¿Se podrá? ¿Se podrá restaurar tu familia? ¿Se podrá restaurar tu economía? ¿Se podrá restaurar la paz en tu hogar? ¿Podrás restaurar principalmente la comunión con el Señor y tu devoción con el Señor? Amados hermanos, claro que se puede, porque Dios en su justicia nos ha provisto de Jesucristo, el Redentor, el que redime nuestras vidas, el que nos da a nosotros la posibilidad única, absoluta y soberana de ser transformados. ¿Cómo lo logramos? Bueno, fíjese lo que dice la Escritura, 1 de Juan, versículo que usted lo conoce. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. El modo de ser limpiados de todo mal olor, de toda contaminación, de una vida que ofende a Dios, es inmediato, hermano. Es inmediato. Dice la Escritura, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿cuál es la condición? Confesar nuestros pecados. Él está hablando de Jesucristo, nuestro fiel abogado. Él es fiel y justo. ¿Para qué cosa? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, amado hermano, no sé cuántas personas habrá esta mañana en el auditorio, pero quiero que usted sepa, hermano, que todos necesitamos en este día reconocer que somos pecadores y arreglar cuentas con Él. Porque saben, hermanos, a veces nosotros llamamos pecador a aquel que es practicante de pecado. Pero mi vida, todo el tiempo, al todavía no haber sido glorificado y transformado en la gloria de Cristo, tenemos un desafío permanente de tomar tu cruz y de negarte a ti mismo cada día, cada mañana, no dándole lugar a tu carne. Niégate, dice el Señor, niégate, es la manera de ser discípulo, es la manera de seguir. Pero mis pensamientos, el estar aquí y no hablar de hermano con el otro, no perdonarse, el estar aquí y acordarse que tiene cosas pendientes en su vida, cosas que oculta, cosas que engaña, cosas que defraudó. Hermanos míos, hoy es el día, no mañana. Hoy es el día, dice la Escritura, porque el Señor lo va a cumplir. Y puede ser mañana el gran día del juicio, o puede ser que mañana ya no estemos nosotros aquí. Dios en su soberanía hace lo que Él quiere porque es soberano. Pero lo que sí tenemos que entender es que la realidad es, si yo sé que el Espíritu me está diciendo hay algo mal que estás haciendo, es pecado, confiésalo hoy. Confiésalo hoy. No ocultes, no calles. El que oculta se mueve en ocultismo, como Satanás es oculto. El que calla no prevalece. El que oculta un pecado no prosperará, dice la Escritura. La vida de los hijos de Dios es transparente, es abierta, es luz. Somos hijos de luz. Mire, amados hermanos, en este tiempo he hecho un esfuerzo de obediencia. ¿Por qué digo esfuerzo de obediencia? Porque a veces los ministros, los pastores, tenemos mucho para corregir a otros, pero nos cuesta corregirnos nosotros mismos. Y una de las áreas que yo estaba descuidando es mi salud. Y de que empecé a ponerme en este tiempo a darme cuenta que estaba descuidando mi salud, porque me sentía realmente enfermo en mi cuerpo, empecé a darme cuenta de que por boca de médicos, por boca de profesionales, incluso de resultados médicos, el Señor me estaba exhortando y me estaba diciendo: tienes que poner en orden tu vida. Él me da la vida, sí, pero yo tengo que administrarla, yo tengo que cuidarla. Y me costó horrores dejar la Coca-Cola, dejar la gaseosa, pero yo tiro bomba hace ya 12 días que estoy a jugo, no, wow. Eso para mí es un triunfo, ustedes ni siquiera aplauden, pero bueno, tranquilo. Y empezar a eliminar cosas que me hacían daño. ¿Saben por qué? Porque los resultados y la evidencia me dicen: está mal tu vida. ¿Acaso, hermano, necesitamos que venga un análisis espiritual? Habrá, no sé dónde está Julio, la interesa en mi doctorado. Julio, ¿habrá un tomógrafo espiritual? ¿Habrá una resonancia espiritual que podamos ver el estado espiritual de las personas? Porque si Dios nos permitiera ver el estado espiritual que tenemos, diríamos: Dios, estoy en peligro, ayúdame. Yo te di la vida, es tu tarea, es tu responsabilidad. Entonces decimos: pero ¿cómo puedo saber si estoy bien o estoy mal? Acá tiene. Usted tiene lo mismo que yo. Usted tiene en su mano la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es mejor que un tomógrafo, es mejor que una resonancia, es mejor que cualquier análisis clínico. La palabra de Dios te evidencia tu estado espiritual, y la Escritura dice, lo hemos dicho el domingo pasado: yo te probé, yo te afligí, para saber que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Amados hermanos, necesitamos entrar en una verdadera transformación espiritual, porque Él nos ha concedido, pero usted todavía está parado a la puerta y no entró. Debe usted tomar la decisión, porque en Cristo ya puede tomar decisión, porque usted ya tiene una nueva vida. Ahora es usted obedecer. ¿Cómo? Confiese sus pecados, clámele al Señor por una vida correcta. Porque usted, hermanos, puede estar tan obsesionado con su realidad ficticia que le miente a Satanás que todo va bien, pero no se da cuenta que está perdiendo su familia, no se da cuenta que está perdiendo su casa,
Estás perdiendo todo lo que Dios te ha dado. El Edén que Dios te ha dado lo estás perdiendo. Todos tenemos que dar cuenta del Señor para rendir lo que hicimos, sea bueno o sea malo, dice la Escritura. Es aquel día. Dios ha fijado un día. Pero ¿cuál es la causa? ¿Qué vergüenza me va a dar delante de Dios si yo llego a estar allí y me diga el Señor por una mosca muerta? Qué insignificante parece una mosca muerta. Pero una mosca muerta contamina toda tu vida. Algo no resuelto con el Señor. Los pecados ocultos, las actitudes de la carne, las manifestaciones de tu palabra, los hechos de engaño, todo sale de la luz. Hoy en el día. ¿Qué hizo David? Vamos al Salmo 51. Bendito sea tu nombre, Señor. Verdaderamente es desgarrador el Salmo 51 en el alto estado de arrepentimiento y temor que David evidenció. Un temor tremendo. Pero dice así la Escritura: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame y seré más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Fíjense ustedes que acá lo primero que reconoce David es la necesidad de la misericordia y la piedad de Dios. Cosa que en el lenguaje de muchos evangélicos del siglo XXI lo tienen olvidado, borrado. No existe la palabra ten piedad de mí, Señor. ¿Por qué? Porque creo en mis derechos. Decreto, ordeno, declaro, eso enseñaba yo erradamente. ¿Quién soy yo para decretar, ordenar? Por gracia hemos sido salvos. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad. Todos necesitamos cada día de su bondad, de su misericordia. Cada día necesitamos de que su piedad y la multitud de su misericordia, conforme a tu misericordia. Cuando alguien entiende esto, reconoce que está sucio. Lávame, límpiame, lávame, Señor. Toma un minuto de tiempo y medita qué cosas te están contaminando hoy a ti. ¿Qué cosas? Piensa. ¿Qué te está contaminando? Amigos, malas juntas, trabajo, estudio. ¿Qué te está contaminando? Palabras que escuchas, libros que lees, cosas que buscas en internet. ¿Qué te está contaminando? ¿Qué moscas todavía están aleteando en el perfume? No se murieron todavía, pero están a punto y te van a contaminar. Piensa, ¿qué te está contaminando? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué pensamiento está predominando? Si no es de Dios, si no proviene de Jesucristo, llévalo cautivo en el nombre de Jesús. Arráncalo de tu vida. ¿Cómo lo dices? Hazle pregunta a tu pregunta. Hazle pregunta a tu confirmación. Somete a la prueba a tu seguridad. Pero somete a la prueba con la palabra. Somete a la prueba. ¿Realmente soy salvo? Pregúntate. ¿Realmente soy salvo? No estés sembrando dudas, estoy diciendo que le hagas preguntas a tus convicciones. Si dices sí, pregúntate, ¿por qué crees que eres salvo? ¿En qué te afirmas que eres salvo? Y hay muchas respuestas teológicas escritas, pero la vida demuestra otra. ¿Por qué? Porque creo lo que creo. Porque estoy seguro de lo que creo. ¿Realmente eres una persona que estás viviendo en la santidad que Dios te está demandando? La Escritura dice, lávame, Señor. Y era el rey David, él decía, lávame, Señor, más y más de mi maldad. ¿Por qué dice más y más? Porque Dios habla de profundidad, habla de cosas íntimas. David, cuando mató al esposo de Betsabé,
Pensó que nadie sabía, porque ni siquiera él manchó su sangre, su mano con sangre. Lo mandó con su propia mano, con una carta diciendo al jefe de la guardia que lo ponga en lo más recio de la guerra a un soldado novato. Era seguro que moría, y murió. Nadie supo, porque David se había acostado con su mujer, la había dejado embarazada. Y este hombre, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, mandó a llamar al esposo de esta mujer, David. Y él, muy noble, dijo: sí, Señor, ¿qué desea? Mire, estás muy cansado, andá y disfruta de tu esposa, quédate esta noche con tu esposa. No, si todos mis compañeros están en la guerra, ¿por qué no? Yo voy a volver a la guerra. No, anda, lo emborrachó. Es una conspiración diabólica lo que estaba haciendo, para guardar su silencio. Y después de esto, cuando vio que él ni siquiera se fue porque se durmió a la puerta, escribió diciéndole al mismo jefe de la guardia: ponlo lo más recio de la guerra. Y él fue este soldado noble con su encomendación de muerte, y murió. David dijo: ya está, me limpié, nadie va a saber nada. Hasta que Dios mandó al profeta Natán y le dijo: tú eres el que has hecho esto. ¿Usted conoce la historia? ¿Cómo no va a decir nada de más y más? ¿Saben por qué? Porque la profundidad del secreto era terrible, era grande, era muy oscuro. David es el que dice: de lejos me conoces, de lejos. Aún no está un pensamiento en mi mente, tú ya lo sabes. Ni una palabra llegó a mi lengua y tú ya la sabes, Señor. De lejos, ¿a dónde puedo huir de tu presencia?, dijo David. ¿Cuánto están entendiendo? Dice el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué está diciendo? Sí, Señor, yo reconozco, merezco la condenación. Tú eres justo, tú eres puro en tu palabra. Yo merezco la condenación, reconozco, acepto lo que tú determines. David sabía, porque conocía al Dios, que cuando alguien infringía algo, inmediatamente Dios le daba la muerte. David dijo: estoy dispuesto, lo que digas. Pero el Señor hizo esto, puso arrepentimiento en su corazón. David reconoce hasta el momento de su nacimiento: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David dijo: no hay nada bueno en mí, nada. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la transformación? ¿Qué es lo que nos dice el Señor que tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo yo puedo encontrar que mi perfume fue purificado, que no va a ser desechado, que la unción, que la gracia que te da el Señor, que la bendición, el privilegio de ser un hijo de Dios, el gozo de tu salvación? ¿Cómo lo sabes? Dice la Escritura: he aquí, dijo David, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Cuántos quieren purificar esa unción, ese perfume que Dios te da? ¿Reconocen que hay moscas allí, morenas? ¿Reconocen? ¿Sí? Bueno, los 8 que reconocen conmigo, 9. Son varios. ¿Reconoce usted también? ¿Seguro? ¿Hay evidencia? ¿Está viendo en usted, en su familia, en su casa? ¿Lo está viendo? Bueno, ¿qué hay que hacer? Intimidad con el Señor. ¿Qué tiene que hacer? Intimidad. Busque intimidad. ¿Por qué? Porque Dios ama la intimidad. Es aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Mire, el Señor elimina el confesionario. El Señor quiere que estés en intimidad con Él. ¿Me escuchó? No, usted quiere venir, venga, arrodíllese acá y cuénteme todo lo que ha hecho usted. No necesita usted eso. Eso es algo que no es bíblico. Sí, ya entiendo. Confesar vuestras ofensas. No, esto está hablando de la reconciliación, no de la confesión de pecado. ¿Sabe dónde usted debe ser íntegro, veraz, verdadero? En lo íntimo, en lo secreto. Porque lo que ve tu Padre en lo secreto lo recompensa en lo público. Se te ve el rostro, arreglaste cuenta con el Señor, estás feliz, hay gozo en tu vida. ¿Por qué? Porque salís de intimidad con el Señor. ¿Saben qué es lo que ama el Señor?
la verdad tuya cuando estás en intimidad. Cuando yo estoy en intimidad del Señor, le digo todo lo que no le puedo decir a usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama la verdad en lo íntimo y estando en lo secreto me hace comprender los caminos de sabiduría. Así se transforma una persona. David lo entendió. David lo entendió. Purifícame con hisopo y seré más limpio, lávame más y más de mi maldad. Perdón, y seré más blanco que la nieve. Ahora se me oír gozo. ¿Qué es lo que necesitaba oír? Gozo. Las moscas molestas son molestísimas. No te trae gozo. Necesito oír gozo. Necesito oír alegría. ¿Hace cuánto que no hay alegría en tu casa? ¿Hace cuánto que no hay gozo en tu casa? ¿Hace cuánto? Y es fácil culpar a todo lo demás, pero ¿qué pasa con tu perfume que en vez de tener fragancia agradable, apesta, hermano? ¿Por qué apesta? Porque dejaste que los pensamientos y las mentiras se pudran en tu mente y ya no eres olor fragante a tu Dios. Le has quitado la primicia al Señor, le has quitado tu devoción al Señor, le has quitado tu entrega al Señor, y ahora te excusas en el trabajo, te excusas en tu estudio, te excusas en tu tiempo. La gente, cuando alguien no quiere algo, dice: ay, me hubiera gustado, pero no tengo tiempo. Hay un día que no vas a decir no tengo tiempo. Es el día de la muerte o el día del juicio delante del Señor, y no hay más tiempo verdaderamente. Pero la excusa que todos decimos: ay, es que no tengo tiempo. ¿Estás viendo cómo se está cayendo a pedazos el gozo y la alegría en tu casa? Que no es tiempo de purificar la fragancia, el olor fragante. La Escritura dice que somos olor fragante para el Señor. Se lo digo. 2 Corintios 2:14. Aleluya. 2 Corintios 2:14 dice: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre como en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué cosa? El olor, aleluya, de su conocimiento. A través de nosotros hay una fragancia. Hay una fragancia preciosa, amados hermanos, pero Cristo a través de nosotros manifiesta en todo lugar. ¿Dónde dice? En todo lugar. En tu trabajo hay buen olor de Cristo. En tu facultad, en tu casa hay aroma agradable. Hay personas que dicen: ¿para qué está tanto metido en la iglesia? Mirá lo que somos. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Escuchaste la boca que tenés. ¿Qué tanto aleluya, tanta Biblia en la mano? Mirá que estás viendo pornografía en la computadora. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta consagración? ¿Para qué tanto llorar y caerte al suelo y dar vueltas por allí? Mirá lo que sos. Te acaban de correr por ladrón de tu trabajo. ¿Qué olor emanas, hermano? ¿Qué olor destilas? Según la Escritura, que a los hijos de Dios, por la gracia de nuestro Dios, Él nos lleva en Cristo siempre en triunfo. Siempre, no dice algunas veces, ¿cuántas veces? Siempre en triunfo. Un hijo de Dios que está en la legalidad de Dios y que cuida su vida en santidad e integridad, no tiene otra cosa más que entrar en triunfo. Aunque estar en triunfo significa no ser millonario, no ser famoso, no ser... Porque la gente piensa que ser una persona exitosa en Cristo es ser millonario, poderoso, estar en todos los televisores. No, amados hermanos. Triunfo en triunfo es cuando el Señor, por medio tuyo, hace que su fragancia sea percibida por los demás. Que donde tú estás, la gente glorifique a Dios por tu vida. ¿Hay moscas muertas en tu perfume, amado hermano? Hoy es el día.
arréglate con tu hermano. Yo no voy a pedirle perdón porque él no quiere que venga a él. No es arrepentimiento, hermano, eso. Eso no es lo que te manda el Señor. No es eso lo que te dice el Señor. Termino con la última parte del Salmo 51. ¿Cuántos están siendo bendecidos, hermano? Hace un mes aproximadamente, hablando con un hermano, me dice, pastor, después lo intervino, ¿no? Me dijo, pastor, ¿cuándo van a dar mensajes que sean buenos, de alegría, de esperanza? Todos son palos, me decía. Digo, hermano, ¿usted tiene Biblia? Sí, bueno, la Biblia no tiene ningún mensaje de alegría, de esperanza, solamente del arrepentimiento. Y lo que viene, ese es el mensaje. Pero toda la Escritura es corregir. ¿Estamos malos a Dios o no? El único mensaje de esperanza es Cristo para nosotros y ese es nuestro mensaje. Claro que sí, está la Biblia. Pero toda la Escritura habla de corrígete, estás mal, no puedes, en Cristo solamente. Entonces, amado hermano, yo puedo preparar, mire, podemos hablar del olor del perfume, pero usted me lleva para la mosca. El problema no está en el perfume, el problema está en la mosca, hermano. ¿O no? Claro que sí, amado hermano. Entonces, concluyamos aceptando, porque la Biblia dice, ¿sabe cómo siento el amor yo de Dios? Mi Padre. Usted sabe, ¿no? ¿Cuándo usted siente que el Padre lo ama? Cuando nos corrige, cuando nos disciplina. Oh, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque purga mis pecados. Su palabra es martillo, es espada. Amén. Este hermano entendió y me dio gracia y dijo, no lo entendí. Bueno, capaz que predicamos en el cielo, ¿no es cierto? Todos son preciosos mensajes. Pero acá es corregirnos, es direccionarnos. ¿Qué hay que hacer hoy? Sacar las moscas muertas. Echa a perder tu perfume. Yo quisiera a partir de hoy, si Dios así lo quiere y hace efecto la palabra trayendo fruto, me gustaría que sea verte sonreír, hermano. Que disfruten. Que no te vayas sin saludar a todos tus hermanos, porque son tus hermanos que vas a estar por una eternidad con ellos. Oh. Disfruten. Amén. Bueno, voy a terminar. Salmo 51, 6, 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y cuando sucede esto, se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué es lo que hace recrear los huesos? ¿Qué es lo que hace traer sanidad? El gozo y la alegría. No hay nada más hermoso que el gozo genuino en una familia, la alegría genuina en una familia que la produce Cristo. Claro que sí. ¿Saben? Miren, uno puede traer alegría tremenda en una familia. Yo lo junto a los chicos, a mi esposa, y digo, chicos, ¡me gané el 15! ¡Qué alegría! Yo no quiero estar alegre. No, eso no es espiritual, yo no estoy alegre. Y empezamos, vamos a viajar por acá, vamos a comprar una casa, vamos a comprar un auto, vamos a viajar al Disney World, vamos a hacer de todo. Y el Señor, se nos fue la alegría. La alegría de la gente es pasajera. Cuando es un gozo y la alegría del Señor, la evidencia ¿cuál es? Se sanan tus huesos, se sana tu familia, hay sanidad, hay una verdadera salud espiritual. Hasta los besos con la suegra van a estar por la relación que va a haber. Pero ¿qué dice la palabra? Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Quién es el que lo abatió los huesos? Dios. Él es el que quebró los huesitos, ¿no? Eso está bien. David era pastor de ovejas y sabía lo que era. Cuando una ovejita era rebelde y no quería andar con las demás, venía el pastor, agarraba la ovejita y hacía ¡tac! Le quebraba las patitas, la entablillaba y la cargaba sobre sus hombros. Qué bueno ese pastor, ¿no? Pero saben, esa oveja, mientras todas pastaban, ella tenía que estar con su patita entablillada comiendo de la mano del pastor porque no podía ir a correr por allí.
Después de unos meses, cuando ya soltaba el huesito, le sacaba la tablilla. ¿Dónde cree que caminaba la ovejita? Al lado del pastor. ¿Por qué? Porque le había quebrado el hueso. David era pastor y ¿sabes cuántas veces hubo? Toma, oveja rebelde, ahora vas a aprender. Bueno, ¿qué hace Dios cuando nos disciplina? Quiebra nuestros huesitos espirituales, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque necesita que usted tenga dependencia absoluta de Él. No puede hacer otra cosa más que estar al lado de Él. Y cuando te sanas, cuando te recreas, también dices, ya no voy a mirar a ninguna mujer. Yo voy a hacer las cosas bien, ya aprendí. Bendigo a Dios por la vida de ese varón que nos enseña en esta mañana. Amén. Y dice, esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón como. Es el depósito del perfume del corazón, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay una renovación. Dios conmigo, Dios necesita una renovación en mi vida. Bueno, ahora lo dice lo que en verdad entiende que necesita una renovación. Diga conmigo, Dios necesita una renovación de mi vida. ¿En verdad lo estás diciendo? Bueno, hermanos, hoy es el día de sacar moscas muertas. No importa que sea las 6 de la tarde, todavía esté llorando en el joven con los hermanos abrazados allí pidiendo el perdón. No interesa, porque mañana puede ser tarde. Es hoy es el día, hoy es el día. Saque moscas muertas, saque todo lo que la inmundicia, pero dígale, Señor, renuévame, haz de nuevo. Hay un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación. Hermanos, va a ser evidente. Aquellos hermanos que en verdad han sido renovados, el gozo de la salvación se los ve desde lejos. El salmista decía, ¿quiénes son aquellos que aún desde lejos se siente el alboroto y se ve la alegría que traen? Esos son los de Sion, decía. Ahí viene el hermano. Ante ti con gozo, Padre. Hermano, está lleno de moscas usted. Haga algo. Clame, renueva al Señor. Un espíritu recto. Algo nuevo delante de usted. Una renovación se los ve en la cara, en el rostro. Se lo ve. Aleluya. Me gusta el versículo 13, dice, después que sucede esto, dice, entonces enseñaré a los transgresores tu camino. Claro, los pecadores pueden decir a David, pero ¿qué sos vos para venir a decir nosotros? Mira lo que te has mandado. ¿Sabés quién soy yo? Soy una persona renovada, limpiada, restaurada, con un espíritu recto. Soy nueva criatura. Eso puede decir. La autoridad la da el Señor cuando viniste desde su trono con la gracia del perdón. Y dice que yo, dice David, enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Saben, hermanos? Usted puede ser un instrumento de tremenda bendición en su familia a partir de hoy, de cómo usted salga de su presencia. Si usted llega con autoridad, hermanos, usted puede ser un instrumento glorioso de bendición para su esposo, para su esposa, sus hijos, su familia, el entorno que usted tiene. ¿Por qué? Porque usted enseñará, no tan solo con la medida, con la manera de vivir, que usted es nueva criatura de Cristo Jesús, que ha sido renovado, que ha sido restaurado, que su perfume vuelve a tener fragancia de Cristo, hermanos. ¿Saben por qué hay hombres que sus esposas no lo respetan? Porque sus esposas jamás ven un nombre de Dios en él. Que Dios se manifiesta a través tuyo como un aroma fresco, fragante para el Señor. Aleluya. Señor, abre mis labios y publicará mi alabanza, mi boca tu alabanza. Porque no quiere sacrificio que yo daría, ni quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Aleluya. No desprecies tú, oh Dios, que necesita el Señor un corazón quebrantado, humillado ante su presencia. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, la ofrenda del todo quemada.
purificada, entonces ofrecerá el becerro su altar. La restauración de la adoración es después de que su vida vuelve a tener fragancia preciosa ante los ojos del Señor. ¡Ah, qué hermoso es alabar a Dios! Yo no sé qué siente usted en esta mañana, pero esta palabra a mí me ministra. Yo tengo una necesidad de que el Señor haga un renuevo total en mi vida. Yo necesito de usted, como usted necesita de mí, pero todos necesitamos de Cristo. Y no tenemos otra cosa más que hacer que ser renovados. Fragante, olor fragante a ti, Señor. Así cantamos, ¿eh? Honor y alabanzas por siempre daré al que está sentado sobre el trono, es mi Dios. Ese es el motivo de nuestro vivir, ser olor fragante para Cristo. Cierra tus ojos, amor.